a los órganos genitales de la mujer en órganos genitales internos y en órganos genitales externos. Ya les digo, lo externo es a cargo de ustedes ya. Tienen que leer por lo menos lo que dice en el libro, porque en la mayoría de las regiones está cubierta por piel y láminas de estas regiones no tenemos. En cambio, en la práctica, órganos genitales internos es lo que nos interesa. Entre los órganos genitales internos tenemos a los ovarios, las trompas uterinas, el útero, la vagina, que todo esto se encuentra en la cavidad pélvica y el periné, en el piso pélvico. Si ya estudiaron, hay algunos músculos que forman el piso, que nosotros denominamos periné o piso pélvico. Y en los órganos genitales externos está el monte del pubis, los labios mayores, labios menores, el clítoris, el vestíbulo, el orificio de la vagina, el himen y el orificio uretral. Ustedes tienen que saber la anatomía, de dónde se encuentra el orificio uretral, de dónde se encuentra el orificio vaginal, porque, por ejemplo, la sonda se pone en el orificio uretral. Muchas veces hay equivocaciones, ustedes piensan que, no, nunca me voy a equivocar. Hay gente que se equivoca en esas cosas. Entonces, es saber bien la anatomía en cuanto a los externos, y en los internos sí vamos a ir vamos a desglosar de a poco. Y el primero y el más, yo creo que el más importante de todos son los ovarios, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante los ovarios? Porque actúan en la gametogénesis y en la esteroidogénesis, que es la formación, producir las hormonas sexuales femeninas, que es el estrógeno y la progesterona. Y la gametogénesis hace referencia a la producción que gracias al ovario que posee los folículos ovarios se produce el óvulo. ¿Y para qué es tan importante el óvulo? Sí, para la reproducción, ¿verdad? El óvulo es el que tiene que salir de los ovarios, fecundarse en la ampolla y implantarse en el útero, ¿verdad? Sería para lo que está hecho, ¿verdad? Hay casos, ¿verdad? La mayoría de los casos en que el óvulo pasa, no es fecundado y se degrada con el tiempo, ¿verdad? Pero ¿cómo se producen los óvulos? Es a través de los folículos ováricos, ¿verdad? Se estima que cuando es embrión, cuando ya tiene ya el gen femenino, el ovario tiene como 5 millones de folículos ováricos que pueden llegar a proliferar. Al nacimiento, solo 800 o 600 mil llegan al nacimiento de esos 5 millones. Y desde la edad fértil de la mujer, desde el inicio del ciclo menstrual hasta la menopausia, 400 óvulos pueden llegar a cumplir su ciclo. Es decir, que 400 óvulos hipotéticamente se puede llegar a ovular, ¿verdad? Pero eso depende de cada cuerpo, y como ustedes ya saben, hay patologías, ¿verdad? Hay patologías anovulatorias, que es la incapacidad o alguna alteración en este ciclo normal del folículo que no puede producir el óvulo, ¿verdad? Y ahí se ve ya los casos de infertilidad en la mujer, y ahí se tiene que estudiar las hormonas, el ovario, la trompa, el útero. En algún lado hay algún problema, por eso la mujer no puede fecundar, no puede ocurrir la fecundación, ¿verdad? Eso ya es ginecología, pero por eso es importante que ustedes sepan bien la anatomía y cuál es la función de cada uno. El libro de Ross menciona que los ovarios tienen forma almendrada, le dice su centímetro 1,3 a 2, no mal me equivoco, y que tiene una coloración rosada. Y ustedes, si ya dieron por anatomía, van a ver que los ovarios cambian de posición conforme si la mujer
es nulípara, es decir, nunca tuvo hijos, o es multípara, que tuvo ya unos cuantos hijos. Y en anatomía se estudia bien los límites y las ubicaciones y las relaciones. Acá no se le va a preguntar eso, pero para que sepan que la ubicación no es la misma ubicación en todas. Y más diferencia hay cuando una mujer ya tuvo hijos y cuando una mujer no tuvo hijos. ¿Está bien? Primeramente, tenemos que clasificar las regiones del ovario. El ovario tiene una corteza y tiene una médula. En la médula que encuentra todo esto que ustedes ven que está fuera de los folículos y del cuerpo lúteo, todo esto es estroma ovárico. ¿Y qué es el estroma ovárico? Es tejido conectivo laxo, que envuelve todos los folículos ováricos, ¿verdad? Entonces, este ovario tiene una médula y una corteza. En la corteza, ¿qué encuentro? Los folículos ováricos. En la médula, ¿qué encuentro? Tejido conectivo laxo y vaso sanguíneo. Es por donde se va a nutrir el ovario, ¿está bien? Ahora, si se le pregunta a ustedes dónde se encuentran los folículos ováricos, es en la corteza. La ubicación exacta es en la corteza del ovario, ¿verdad? Hay muchas patologías que van a cambiar esa morfología normal, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cuál? El síndrome del ovario poliquístico, nosotros le decimos, que son quistes de los folículos que son tan grandes que ocupan todo el espacio del ovario, ¿verdad? Pero eso ya es patología. Dentro de 2 años van a empezar a estudiar. Entonces, que tiene una corteza ovárica, nosotros si miramos podemos ver acá algunos folículos ováricos y una médula ovárica. Todo esto que ustedes ven es tejido conectivo laxo y es estroma endometrial, ¿está bien? Todo el tejido que ustedes ven es estroma endometrial, es igual a tejido conectivo laxo, ¿está bien? Entonces, en la médula voy a encontrar tejido conectivo laxo y vasos sanguíneos, ¿verdad? En la corteza voy a encontrar tejido conectivo laxo y folículos ováricos, ¿está bien? Que se denomina estroma ovárico. Ahí todo tejido conectivo laxo. Otra cosa, el ovario está envuelta por 2 estructuras. Primeramente, por una capa de epitelio simple cúbico, que es epitelio, que nosotros le denominamos epitelio germinativo. Y otra capa que está debajo de este epitelio, que es la túnica albuginea, que es tejido conectivo denso irregular. ¿Está bien? Entonces, hasta ahora ya sabemos que el ovario tiene una envoltura, que es el epitelio germinativo, que es un epitelio cúbico simple, que tiene otra envoltura más abajo, que es la túnica albuginea, que es tejido conectivo denso irregular. En síntesis, ¿de qué está formado el ovario? De una corteza y de una médula. En la corteza y en la médula tengo tejido conectivo laxo, que es estroma endometrial. Pero en la corteza tengo lo importante, vamos a decirlo, que son los folículos ováricos. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Están entendiendo todo? Qué suerte. Acá más, el epitelio germinativo, que es epitelio cúbico simple, la túnica albuginea, que con mucha imaginación es tejido conectivo denso y regular, y la corteza, en donde encuentro los folículos ováricos. Ahora, los folículos ováricos pasan por fases hasta la expulsión del óvulo, ¿verdad? Y histológicamente se clasifican en folículos primordiales, folículos en crecimiento, que son los primarios y secundarios antrales. El primario, hay un primario inicial y un primario en estado avanzado.
¿verdad? Y los folículos maduros o de Graf. Este folículo que está en la corteza del ovario va a hacer un ciclo hasta expulsar el óvulo para que se vaya por la trompa uterina. Y vamos a hablar de cada uno de estos folículos. Primeramente, el folículo primordial. Esto es un folículo primordial y como yo sé, todo esto que está acá alrededor es estroma endometrial igual a tejido conectivo laxo. Esto que veo acá es un ovocito. Realmente la ovulogénesis tiene fases porque es división celular y se divide por último hasta que se rompe el folículo de Graf y ocurre la fecundación, ¿verdad? Este ovocito está protegido por una capa de células planas en el folículo primordial. Entonces, si miramos este dibujo, mi folículo primordial protege al ovocito que se encuentra en esta zona. El ovocito tiene su núcleo, su nucleolio, porque es una célula más, ¿verdad? Y las células foliculares que están alrededor, las células foliculares que están alrededor, que son aplanadas, son las que protegen a ese ovocito que está ahí, ¿verdad? En el folículo primordial, eso es un ovocito con una envoltura nomás de una capa de células planas. Es un epitelio simple plano, ¿entienden? Entonces, si yo miro una imagen y veo un ovocito con solo una capa de células planas, estoy viendo un folículo primordial, ¿está bien? Entonces, tiene solo una capa de células planas que envuelve este ovocito. La ubicación está en el estroma justo debajo de la túnica albuginea, es decir, que está bien en la corteza este folículo. Si miro acá, estroma endometrial, tejido conectivo laxo, y acá veo el ovocito con su núcleo, su nucleolo, el citoplasma, y acá puedo visualizar las células foliculares planas que están alrededor de él. A veces es un poco complicado, ¿verdad?, diferenciar todas estas células de esta célula que están acá. Pero tienen que mirar con mucha determinación y los otros folículos se ven de otra manera luego. Entonces, esto es un folículo primordial. Ahora está el folículo primario en estado inicial. ¿Cuál es la diferencia de este folículo? Miren acá, yo tengo un folículo primordial. Acá las células ya no son más planas, sino que son cúbicas. Estas células que vemos acá, que fueron planas, en mi folículo primario inicial se vuelven cúbicas, ¿verdad? Lo mismo, tengo mi ovocito con su núcleo, su nucleolo, pero va avanzando la fase del folículo y estas células que eran planas se convierten en cúbicas. Ahora, el folículo primario también avanza y cuando avanza se le denomina folículo primario en estado avanzado o multilaminar, también se le puede denominar. ¿Qué pasa? Este epitelio que era cúbico simple ya no es simple, se estratifica y se convierte en un epitelio cúbico estratificado que puede llegar a 3 y 4 capas. Ahí a estas células ya no le denominamos más células foliculares, sino que le denominamos células de la granulosa o capa granulosa del folículo. ¿Está bien? Entonces, si yo miro esta imagen, acá veo el ovocito y alrededor estoy viendo a las células cúbicas, simple cúbicas. Acá tengo un dibujo esquemático y acá puedo visualizar bien mi ovocito con su núcleo y su nucleolo. Y acá veo una capa de epitelio cúbico simple.
Ahora, este folículo, si ven acá, ya no es más simple. Acá está mi ovocito y acá está el epitelio, que es el epitelio estratificado, cúbico ya, ¿verdad? Y también tiene una envoltura de proteínas que nosotros denominamos zona pelúcida. ¿Por qué es importante esta zona pelúcida? Porque le ayuda al espermatozoide a hacer una reacción que se denomina reacción acrosómica. ¿Para qué? Para que pueda introducirse dentro del óvulo, una vez cuando éste sea expulsado. Acá podemos ver un folículo primario avanzado. Como ya les dije, si vemos acá el epitelio ya no es más simple, es estratificado. Veo lo mismo, a mi ovocito con su núcleo y su nucleolo, tejido conectivo laxo o estroma endometrial que le envuelve. Y acá esta capa ya es capa de la granulosa, epitelio cúbico estratificado. Ese mi epitelio, ese mi folículo primordial pasó a ser un folículo primario inicial y ahora ya es un folículo primario avanzado o multilaminar, también se le puede denominar. Otra cosa importante es la aparición de la formación de las tecas. Hay dos tecas, una que es la teca interna que es muy difícil de delimitar bien una teca interna de otra teca externa. ¿Por qué? Porque el libro dice que la teca interna son células muy vascularizadas y la teca externa es fibroblasto, fibras musculares y tejido conectivo. ¿Entienden? La diferencia entre la teca interna y la externa es muy difícil, pero sí puedo diferenciar mi capa granulosa de la teca interna, que está alrededor. Inmediatamente después de esta capa es mi teca interna. Y después de mi teca interna está la teca externa. ¿Y por qué es importante? Porque tanto la teca interna sobre todo, va a secretar hormonas. Por ejemplo, los andrógenos, para formar estrógeno progesterona, que va a estimularle a quién? Al útero ya, para que una vez que ocurra la ovulación, este óvulo tenga las condiciones ideales para fecundarse dentro del útero. Y esto que vemos acá es la zona pelúcida. Produce lo que se llama reacción acrosómica con el espermatozoide. Le ayuda, en pocas palabras, le ayuda al espermatozoide a especializarse, por así decirlo, para que pueda introducirse dentro del óvulo, ¿verdad? Esa es su función, embriológicamente hablando. Y como ya les dije, la teca interna es la teca más vascularizada y la teca externa que está formada por células de tejido conectivo, músculo liso y fibras colágenas. Esa es la diferencia. La teca que está muy vascularizada es la que empieza a secretar hormonas. Ahora tengo a mi folículo secundario o antral también. Y si miran este folículo, comparando con el folículo que vimos anterior, ¿qué le llama la atención? Acá hay un espacio, ¿verdad? Por eso se llama también folículo secundario o antral. Hay una pequeña laguna acá de líquido folicular, ¿está bien? En el folículo secundario o antral, esta capa, que era la capa de la granulosa, empieza a proliferar más hasta llegar a 6 a 12 capas. Y aparece un pequeño espacio que se denomina antro. Tiene los mismos componentes que el otro folículo. Tiene el ovocito con su núcleo, su nucleolo,
tiene las células de la granulosa que le envuelve, tiene la teca interna y la teca externa. Y el ovocito está envuelto por la zona pelúcida. ¿Qué es lo diferente? Que aumenta la capa de tamaño acá, como ven, y acá hay un pequeño espacio que se denomina antro. Realmente empezaron así, como pequeños espacios, y confluyeron todos juntos y forman el antro ovárico. ¿Está bien? ¿Para qué? ¿Por qué? Para que después se pueda expulsar el óvulo. Un espacio para que después. Porque imagínate si el óvulo tiene que pasar toda esta capa para expulsarse. No, tiene que haber un espacio para que le ayude a expulsarse más rápido. ¿Va a entrar ahí? No, este va en, mira, este es un folículo secundario, ¿verdad? Vamos a mirar el otro folículo. Acá ven, viene el antro, el ovocito y el... Esta era una lámina de acá que se rompió, ya no existe más, pero es muy difícil encontrar. Otra cosa que le voy a decir, es muy difícil encontrar los folículos, el antral y el de Graf, así mismo, es muy difícil de encontrar en las láminas. ¿Cuál es el que más encontramos? El primario inicial y el primordial. Los otros no encontramos fácilmente. Es sobre un espacio enorme. ¿Eh? Y esto es lo que se va a desprender, se va a romper y se va a eliminar. O sea, se va a expulsar el óvulo. Entendi, então para ficar mais fácil para ele conseguir, para fazer caminho. Exactamente, sería eso. En el folículo maduro o de Graf, usted ya ven ya la gran diferencia que tiene. Ese antro que era chiquitito aumentó de tamaño, ¿verdad? Aumentó del líquido folicular. Y esas células de la granulosa sí, dejaron de crecer ahí, pero forman dos componentes que son súper importantes, que el cúmulo oóforo, que es este que está acá, que es el que envuelve al ovocito, y la corona radiada. Cuando se expulsa el ovocito, se va con la corona radiada y el espermatozoide tiene que pasar la corona radiada, la zona pelúcida para entrar acá. ¿Está bien? Este es un cúmulo, solo esto. Todo lo que envuelve, cúmulo es como si fuera, ¿cómo se puede decir? Que se amontona las células. Solo este es tu cúmulo ovóforo. Cúmulo de células. Y esta es tu corona. Este es tu ovocito y tiene una corona alrededor. Y esto es tu corona radiada. ¿Entienden? Exactamente. Del ovocito. Del ovocito, exactamente. Líquido foliculares. Líquido folicular que se produce ahí por esas células. Otra cosa que le voy a decir. El día 14, por eso hay un ciclo, ¿verdad? Si las mujeres son regulares, ¿verdad? Hay un ciclo en donde esto tiene que ocurrir. En todos los libros, ustedes van a ver que la fecundación se da el día 14, ¿verdad? Obvio, en medicina, 1 más 1 no siempre es 2, ¿verdad? Va a haber alteraciones en el ciclo sexual de algunas mujeres, ¿verdad? Pero en la mayoría es el día 14, ¿está bien? ¿Con qué se puede confundir mucho la rotura del folículo de Graf en una mujer con una apendicitis? ¿Por qué? Porque imagínense que este folículo se rompe y este líquido cae a la cavidad abdominal y irrita el peritoneo y eso duele, ¿está bien? Si el folículo es demasiado grande y tiene demasiado líquido, puede simular una apendicitis y justo el lugar derecho, ¿entienden? Por eso es una gran diferencial de la apendicitis en las mujeres. Por eso usted cuando se va al doctor con algún dolor, sobre todo en bajo vientre, siempre le pregunta su ciclo menstrual para saber y pensar si puede ser la rotura o no de un folículo de Graf. En una eco vas a ver los folículos. Y si te dice, yo estoy en cerca, te dijo su ciclo de menstruación y vos contás de su ciclo de menstruación que está cerca del día 14, lo más probable es que sea eso. Bueno, lo mismo folículo de Graf o folículo de Graf o folículo maduro, ¿verdad?
ali seria o antro, então. Esto es el antro. Então, não é sempre que ele vai estar sem nada, digamos assim. No, no, tiene líquido, tiene líquido. Não, sem nada que eu digo que dê pra ver, assim, entendeu? A diferença do outro. Volta ¿Para qué? Ó, entendeu? Que ali parece que está mais escuro. Sí, no. El antro es el espacio con líquido folicular. Obvio que va a ser diferente dependiendo de cada lado. Esta es mi corona radiada, esta es mi cúmulo oóforo y estas son mis células de la granulosa. ¿Está bien? Y acá está mi teca interna que está al lado de las células de la granulosa, la capa granulosa, y la teca externa que es el músculo liso ya. Ahora, una vez que ¿sí? ¿Cuál? Espérame. Entre la corona radiada y el lobocito está la zona pelúcida. Esa zona pelúcida es lo que le expliqué ahí, que produce algo que se llama reacción acrosómica, ¿verdad? Acá en esta región se ve bien la zona pelúcida. Bueno, una vez que se expulsa al ovocito, ¿qué ocurre? Se invagina. Todas esas células de la granulosa y de la teca se quedan ahí, ¿verdad? Ya hicieron su trabajo que era formar el óvulo. Entonces, forma algo primeramente que se llama cuerpo hemorrágico, que tiene un coágulo de sangre. Y esto, ni bien pasa, se forma en el cuerpo lúteo. ¿Por qué es importante el cuerpo lúteo? Porque este secreta hormonas y estas hormonas son las que hacen que prolifere el endometrio. ¿Está bien? Ya vamos a ver más adelante. Entonces, esto que vemos acá vamos a decir, hipotéticamente, era un folículo maduro o de grafo. Expulsó el ovocito y se quedaron las células. ¿Y cuáles son las células que contienen? Yo le voy a marear todo a ese grupo que está ahí. ¿Cuáles son las células que contiene el cuerpo lúteo? Las células luteínicas de la granulosa, que son los que producen progesterona, estrógeno y inhibina, y otras células que son las células luteínicas de la teca. Células luteínicas de la granulosa, ¿de dónde se originaron? De esta capa granulosa. Células luteínicas de la teca, ¿de dónde vinieron? De esta capa, que era la teca interna, ¿verdad? Y estas producen también andrógenos que después se convierten en estrógeno y progesterona. La teca nomás dice, no especifica si es interna y externa. Pero yo, según lo que leí más, es la interna, porque la externa es la que envuelve. Bueno, ¿por qué es importante este cuerpo lúteo? Porque estas células son lo que van a hacer que prolifere el endometrio acá, que es la capa interna del útero. ¿Para qué? Para que ese tenga un espesor bien alto para que pueda albergar al óvulo que se fecundó, ¿verdad? Si no se fecunda, ¿qué ocurre? El ciclo menstrual en la mujer se elimina después. ¿Por qué? Porque no ocurrió la fecundación. Entonces, estas células luteínicas de la granulosa y células luteínicas de la teca podemos visualizar en el cuerpo lúteo. Y ustedes ya saben ya la función. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se fecundó? Se queda el cuerpo lúteo por un poco tiempo secretando todavía hormonas, ¿verdad? Y vino acá y se fecundó un óvulo, ¿verdad? Ahora, ¿quién después va a secretar estas hormonas? La placenta. Para que este útero siga siendo viable y tenga las condiciones necesarias para que el feto pueda crecer sin que le falte sangre, oxígeno a través de la placenta. ¿Entienden? Para eso es toda estas cosas que ustedes tienen que saber, porque en fisiología le va a ser mucho más fácil y en ginecología ni qué decir, tienen que saber bien, porque muchas patologías es por eso. Entonces, vamos a visualizar a las células. Las células luteínicas de la granulosa son las que más
se encuentran en el cuerpo lúteo. En un porcentaje de 80%, dice el libro, ¿verdad? Que tienen un núcleo bien esférico y un citoplasma en gran cantidad. Todo esto son células luteínicas de la granulosa. Ahora, las células luteínicas de la teca tienen otra característica. Y si nosotros vemos acá, estas son las células luteínicas de la granulosa y de la teca son más chiquititas luego, son más pequeñas. Y se tiñen, el núcleo se tiñe más intensamente, es más hipercromático. Y se encuentra solo en el 20% en el cuerpo lúteo. Son bien en pequeña cantidad y siempre se encuentran en la periferia del cuerpo lúteo. Entonces, si le preguntan a ustedes en el cuerpo lúteo cuál es la célula más abundante, es la célula luteínica de la granulosa, no es la célula luteínica de la teca. Las células luteínicas de la teca son el 20% nomás, son más pequeñas con un núcleo esférico que están teñidas intensamente y que se localizan en la periferia, ¿verdad? Acá puedo ver las células tecoluteínicas, también se le puede denominar, y las células granulosas luteínicas. Estas son más abundantes, 80%, estas son el 20% y se encuentran en la periferia. El cuerpo lúteo de la menstruación se forma en ausencia de la fecundación y queda activo durante 10 días. 10 días va secretando hormonas y después se degenera ese cuerpo lúteo. ¿Se degenera en qué? En el cuerpo albicans. Estas células que estaban acá, que eran células luteínicas de la teca y las células luteínicas de la granulosa, mueren, hacen autólisis. No ocurrió la fecundación, ya no necesitan, entonces mueren estas células. Y esto es reemplazado por tejido conectivo. Y a esto, lo que nosotros conocemos como cuerpo albicans. Y si miramos más detenidamente, podemos ver las fibras colágenas y a los fibroblastos, como una cicatriz normal. Como nosotros ya estudiamos, el tejido conectivo forma parte de la fisiología de las cicatrices, ¿verdad? Las fibras colágenas y los fibroblastos, esa es su función, regenerar el tejido, que en este caso ya no se puede más regenerar porque ya murieron las células. Y es reemplazado por tejido conectivo fibroso, tejido conectivo denso y regular realmente es, ¿verdad? Pero el libro no menciona el tejido, dice que es tejido conectivo nomás, ¿está bien? Y a eso le denominamos cuerpo albicans, ¿está bien? Vamos a ver si está escrito acá el cuerpo albicans, sí. Cuerpo albicans, que es la cicatriz que queda de la formación de todo este folículo, desde folículo primordial, primario inicial, avanzado, antral o secundario, y hasta el folículo de maduro o de Graf, que después se convierte en el cuerpo lúteo, que después pasa a ser solo una cicatriz, que es el cuerpo albicans. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Eso es ovario, gente. Tienen que aprender, porque les digo, le va a servir siempre. No es solo ahora nomás, siempre le van a preguntar. Y si entienden bien desde el primer año, después va a ser mucho más fácil todo para ustedes. Ahora, las trompas uterinas. El tamaño de la trompa, según el libro, es de 10 a 12 centímetros. Están en la lateral de lo que es el útero y tienen porciones. La región infundibular, donde encontramos una fimbria, sobre todo una fimbria muy importante, que es la fimbria ovárica. La región de la ampolla, que es donde ocurre la fecundación, es decir, donde se une el ovocito con el óvulo con el espermatozoide
para albergarse en el útero, la región del istmo y la región intramural. Entonces tiene porciones la trompa uterina. ¿Cuáles son las capas de la trompa uterina? Son 3. Tiene mucosa, muscular y serosa. ¿Cómo estaba formado toda serosa? Ustedes ya saben. Tejido conectivo laxo y mesotelio, que es epitelio simple plano, ¿verdad? Se sigue continuando. Muscular y mucosa. ¿Qué es lo que me tiene que llamar en la mucosa la atención? Es la aparición de estos pliegues, que son los pliegues que encontramos en la trompa uterina. ¿Para qué son importantes estos pliegues? Para que se pueda movilizar el óvulo, ¿está bien? Para que pueda hacer todo ese trayecto desde el infundíbulo hasta el útero. Y puedo ver un epitelio simple cilíndrico. Ahí miramos. Un epitelio simple cilíndrico que está compuesto por células. ¿Qué son estas células? Células ciliadas y células no ciliadas. Entonces acá en mi intento de dibujo yo le dibujé los pliegues de la mucosa y que está formado por las células ciliadas y células no ciliadas que son secretoras. ¿Por qué hay células ciliadas en la trompa uterina? Sí, la misma función que era en el sistema reproductor, en el sistema respiratorio teníamos también células ciliadas. ¿Para qué? Para expulsar el polvo, ¿verdad? Acá, estas tienen otras funciones, que es una función muy importante también, que es la movilización del óvulo desde el ovario hasta el útero. ¿Está bien? Eso es la función. Y estas células no ciliadas son secretoras, dice que secretan líquido nomás, no dice el componente del líquido. ¿Para qué? Para también ayudar a la movilización de ese óvulo. ¿Está bien? Como sabemos, debajo de todo epitelio siempre tengo tejido conectivo laxo. Y acá puedo visualizar los pliegues. De la trompa uterina y puedo visualizar el epitelio y la lámina propia. Si aumento en la imagen, puedo ver la lámina propia de tejido conectivo laxo y el epitelio simple, cilíndrico, con células ciliadas, y las no ciliadas son más difíciles de visualizar, de diferenciar. Acá más. Y la lámina propia de tejido conectivo laxo. El epitelio entonces es simple cilíndrico con células ciliadas que son más abundantes, sobre todo en la ampolla y en el infundíbulo, donde yo necesito más movilizar al óvulo, y las células no ciliadas o secretoras, ¿verdad? Después tengo una mucosa y una serosa. Lo mismo. En la mucosa tengo una circular interna y una longitudinal externa. ¿Quién predomina más? La circular interna. Es la más predominante entre la musculatura de la trompa uterina. Y la serosa, que está formada por tejido conectivo laxo, donde están todos los vasos sanguíneos, y el mesotelio, ¿verdad? Lo mismo. Muscular, serosa, mucosa, con los pliegues de la trompa uterina. Ahora, esto no se le va a preguntar, ¿verdad? Pero se puede diferenciar cada región de la trompa uterina. Sí se puede diferenciar. ¿Y quién es lo que nos ayuda? La capa muscular.
porque la capa muscular se va poniendo más gruesa conforme se llega a la porción intramural. Y el infundíbulo no tiene mucho músculo, pero ¿qué tiene? A lo que llama la atención son estas prolongaciones que nosotros conocemos como fimbrias ováricas. Y hay una fimbria que tiene un nombre que yo no recuerdo, que ustedes por anatomía seguramente van a recordar, que tiene un nombre luego, que es fimbria ovárica o un nombre de persona, yo no recuerdo bien. Monse, ¿vos no te acordás de esa fimbria ovárica que tenía nombre propio? Bueno, a mí me gustaba aprender cosas finas antes de la facultad, pero no me acuerdo bien, pero si me recuerdo voy a decir. Bueno, esta fimbria es lo que se encuentra en el infundíbulo y es la que sostiene, por así decirle, al ovario. Obvio que no le sostiene porque el ovario tiene pliegues de peritoneo como mesosalping, mesovario, el ligamento ancho del útero que le ayuda a tener su ubicación ahí, ¿verdad? Y acá puedo ver que es una prolongación, es como si fuera una extensión de la lámina propia y es como un árbol, porque esto empieza a ramificarse otra vez en los pliegues uterinos, en los pliegues de la trompa uterina, perdón. Con el mismo epitelio. Ahora en la ampolla tengo muscular, pero en menor cantidad. Tengo las mismas capas. En la porción del istmo tengo también, pero ya mi muscular es más intensa y mi mucosa es más chiquitita, va disminuyendo de calibre. Y en la intramural casi ya no tengo pliegues y tengo una cantidad enorme de músculo liso. ¿Por qué? Porque este ya está casi dentro de lo que es el cuerpo del útero. ¿Está bien? Y los pliegues casi ya no puedo visualizar, tengo que tener mucho aumento para mirar el epitelio simple cilíndrico con células ciliadas y no ciliadas. Como ya les dije, no se le va a preguntar las porciones, pero ustedes tienen que saber las capas y la mucosa cómo está conformado. ¿Está bien? Ahora el útero. El útero está formado por 3 capas también, que es el endometrio, el miometrio y el perimetrio. ¿Qué es lo importante? Ya sé que el miometrio es músculo liso, que el perimetrio es serosa, que es tejido conectivo laxo más mesotelio. ¿Qué es lo que me tiene que importar en saber diferenciar el endometrio? ¿Por qué? Porque este endometrio va a sufrir cambios conforme el ciclo en que se encuentre la mujer. ¿Ver? Si está en la fase menstrual, proliferativa o secretora, va a tener cambios y yo puedo diferenciar eso en una lámina histológica. Entonces, como ya les dije, tiene una capa que es el endometrio, el miometrio y el perimetrio. Es un órgano hueco con una gruesa capa de músculo y comprende lo que es el cervix, el cuerpo y el fondo uterino. Tiene el endometrio, el miometrio y el perimetrio, que es bien chiquitito. ¿Qué es lo que me tiene que importar? No digo que estas capas no sean importantes, pero el endometrio es el que yo tengo que saber diferenciar. Porque el endometrio tiene 2 capas. Una capa que es la capa funcional, que es la que sufre cambios conforme el ciclo, y una capa que es la capa basal, que contiene las células que van a dar origen a cada capa funcional conforme el ciclo va pasando. ¿Está bien? Entonces, el miometrio es un epitelio simple cilíndrico que va sufriendo cambios, compuesta por una capa funcional, que es todo esto, y una capa basal, que es la que más está en la base, por así decirlo. Delimitar bien uno con el otro es hipotéticamente nomás delimitado. El que está más en la base, el basal, ¿está bien? Y el que está más arriba y que se pueden ver bien las glándulas tubulares, ese es el funcional. Y este es el que se va a eliminar con la menstruación y este es el que se va a quedar ahí para regenerar otra vez esta capa.
¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Entienden todo? ¿Y cuáles son las fases que pasa? La fase menstrual, que es el inicio del ciclo menstrual, que es la descamación. Se degenera esa capa y se elimina. La capa proliferativa, donde hay glándulas rectas y algo sinuosas. Y la capa secretora, donde hay glándulas sinuosas y aserradas. Y tiene un estroma bien endematoso. Entonces vamos a mirar cada capa. El miometrio es músculo liso. Tiene disposiciones, pero que son muy difíciles de diferenciar. Y el perimetrio es tejido conectivo laxo y mesotelio, como toda serosa que estudiamos ya hasta ahora. Ahora, cada fase tengo que ver la capa funcional, cómo está, para saber en qué fase está ese endometrio. La primera fase es la fase proliferativa, ¿verdad? Donde va a empezar a proliferar esta capa funcional. ¿Y cómo yo sé que estoy viendo la fase proliferativa? Porque veo glándulas tubulares rectas que a veces pueden tener una luz bien estrecha y que pueden ser algo sinuosas. Pueden tener un movimiento ondulatorio, pero no tanto como la secretora. ¿Ven? Tiene este epitelio simple, cilíndrico, y todo esto que vemos acá es estroma endometrial, que es tejido conectivo laxo. Otra vez, glándulas tubulares simples. Obvio que yo no veo la luz acá, que está colapsada, pero veo que tienen esa forma sinuosa, ¿verdad? Algo sinuosa, algo aserrado. Lo mismo, mi epitelio simple cilíndrico con las glándulas. Todo esto que vemos alrededor es tejido conectivo laxo. Lo mismo. Entonces, esto que es algo sinuoso, que es una glándula tubular simple, estoy viendo la fase proliferativa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo veo la fase secretora? Estas glándulas cambian de conformación. No son más rectas y algo sinuosas, sino que se vuelven aserradas o en forma de S, dice el libro. Voy a mirar acá. Hay otra imagen mejor de esto. O en dientes de sierra. Estábamos mirando hace rato que esa glándula era recta, era perfecta, casi perfecta. Y en esta fase no, se vuelve bien tortuosa o en dientes de serrucho o de sierra. ¿Está bien? Y ahí yo puedo ver y puedo saber en qué fase estoy viendo. Si estoy en la fase secretora o en la fase proliferativa. Acá ven esta imagen, parece que es todo dentada esta glándula. Acá tengo una imagen esquemática, puedo ver toda esa forma de diente de sierra o de S. Son bien tortuosas estas glándulas. Y eso es lo que a mí me va a ayudar a saber si estoy en la fase proliferativa o en la fase secretora. Y en la fase menstrual, ¿qué pasa? Bueno, el útero en sí está bien irrigado por las arterias uterinas. Y estas dan ramas que son las arterias arqueadas, que dan origen otra vez a las arterias rectas y estas a su vez a las arterias espiraladas, que llegan a esta porción, a la capa bien funcional, bien del endometrio, llegan estas arterias para nutrir esa región, ¿verdad? Para que le lleguen las hormonas a esa región. ¿Qué pasa cuando no ocurrió la fecundación? Disminuye, se degenera el cuerpo lúteo, ¿verdad? Se elimina el cuerpo lúteo. Entonces yo no tengo hormonas que van a seguir proliferando este endometrio. Y esas arterias empiezan a colapsarse. Y cuando no llega sangre, ¿qué ocurre? Isquemia. Se necrosa ese, ¿verdad? No se nutre. Y esta capa
es la que se elimina con la menstruación. ¿Por qué? Por la disminución de las hormonas. Y como yo sé que estoy en la fase menstrual, que estoy viendo la fase menstrual, miro el epitelio simple cilíndrico, veo las glándulas bien tortuosas que estaban en la fase proliferativa, pero el estroma endometrial, ¿qué tiene? Tiene hemácias, ¿verdad? Ahí las arterias colapsaron y ocurrió la isquemia y se liberó esas hemácias. Y esto es lo que se elimina, esta capa funcional es la que se elimina con el ciclo menstrual. ¿Está bien? Y ahí yo puedo diferenciar la fase menstrual, la proliferativa y la secretora del endometrio. ¿Está bien? Las hormonas, ahí alteran las hormonas. Ahí no se forman las capas. Porque depende del DIU que tenés. Si es DIU de Mirena, no se forma, no se engrosa esas capas. Entonces, no se elimina nada. Si es el DIU de cobre, produce un proceso inflamatorio infeccioso en esa región y no se regenera como se debe regenerar ¿cómo le digo? El endometrio. ¿Qué pasa con el DIU de cobre? Por ejemplo, da mucha dismenorrea, decimos nosotros, que es mucho sangrado abundante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta que se forma ahí vamos a decir, se forma ahí el endometrio, todo bien. Pero ¿qué pasa? El óvulo no puede venir a implantarse ahí porque hay algo que ocupa ese lugar, que es en este caso el DIU de cobre, ¿verdad? Y acá hay una diferencia de estas tres. De la fase proliferativa, de la fase secretora y de la fase menstrual. Esta capa funcional se degenera y se elimina. Ahora, el cuello uterino. El cuello uterino es la continuación del útero, ¿verdad? Pero tiene una importancia clínica sobre todo, que es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque ahí ocurre una transición del epitelio. Tiene las mismas capas, el cuello uterino tiene la misma capa, tiene endometrio, miometrio y perimetrio, solo que el perimetrio, conforme se va llegando a la vagina, se convierte en adventicia porque se adentra a la cavidad pélvica, ¿verdad? Pero ¿qué es lo importante que ustedes tienen que saber sobre todo? Que es el cambio de epitelio que ocurre. Y a eso se clasifica en un endocervix y un exocervix. En el endocervix tengo las mismas células que tenía del endometrio, células epitelio simple cilíndrico con algunas células ciliadas y con algunas células no ciliadas. Y el exocervix tengo epitelio plano estratificado sin queratina. Entonces yo puedo ver esa transición. No es que tengo epitelio de transición, ¿verdad? No es eso, sino que veo el epitelio que se modifica de un epitelio simple cilíndrico mucosecretor, que es del endometrio, a un epitelio plano estratificado escamoso. ¿Qué pasa con esta región? ¿De dónde viene su peligrosidad? ¿Y por qué la mujer tiene que hacerse papá Nicolau? Porque acá hay cambios, ¿verdad? De células. Imagínense que viene un virus y acá ocurren los cambios de por sí en la mujer. Y viene y modifica esto. ¿Y quién hace eso? El HPV, como usted le dice, que es el virus del papiloma humano. ¿Está bien? Y por eso se hace la citología de esto. Se hace endocervical y se hace exocervical, la toma de la muestra, para ver si no hay alguna alteración en estas células o en estas células que están acá, ¿verdad? Para ver si no hay rastros del HPV en esas células. Doutor, interessante que na coleta preventiva a gente consegue ver essa transição. Sí, se ve bien. A olho nu, literalmente, é bem interessante.
Sí, es bien interesante. Al que le gusta ginecología, es eso. Y acá yo puedo ver bien en la lámina la transición del epitelio plano estratificado sin queratina al epitelio simple cilíndrico mucosecretor del endometrio. Acá el epitelio plano estratificado sin queratina. Ahora, la vagina tiene también, es una continuación del cuello uterino. ¿Cómo le llamas? Acá. Quando vem o preventivo? Escamoso, metaplásico e glandular. Como que é isso? Eso depende mucho ya de... Porque isso é uma amostra boa, né? Os 3 Sí. tecidos. E daí como é que é isso? Como que, ¿de dónde saca? ¿O cómo? Não, como saca ¿Entendés? Eu faço uma lâmina ali. Como é que vai ver isso? Escamoso. El escamoso ven las células escamosas que se liberaron con esa rotación que hizo. Sí. Y es también lo mismo, pero las células son diferentes. Obvio que la persona que hace eso está muy entrenada, no es cualquiera, tipo de alguien que es un anatomopatólogo, que ve y ya sabe, ¿verdad? Y en esas alteraciones, si ella ve, por ejemplo, hay alteraciones que te dicen, este HPV, hay alteraciones que te dicen, no, esto es un proceso inflamatorio infeccioso, ella escribe, se nota células que ella ve que da el diagnóstico de HPV y que es metaplásico, que tiene que volver a hacerse otra vez para hacer seguimiento. Y si es inflamatorio, dice, el proceso inflamatorio infeccioso debe consultar con el ginecólogo para que le dé antibiótico y todo lo demás, ¿verdad? Porque hay veces que ella puede visualizar Gardnerella, o sea, infecciones vaginales. Exactamente, ¿verdad? Pero eso ya hace la persona que es anatomopatóloga, ¿verdad? Pero es importante hacerse. Y por protocolo, desde los 25 años, si se inició relaciones sexuales, tiene que hacerse. Bueno, la vagina tiene también 3 capas. La capa mucosa, que está formada por epitelio plano estratificado sin queratina, con una lámina propia de tejido conectivo laxo. La muscular y la adventicia. Entonces, el epitelio es de la mucosa, epitelio plano estratificado sin estrato córneo, es decir, sin queratina. La lámina propia no encuentro glándulas. Vamos a decir que tenemos una imagen acá y acá en la lámina propia veo una glándula con este epitelio. ¿Qué órgano puede ser? Veo el epitelio plano estratificado sin queratina, ¿verdad? Y acá en la lámina propia veo una glándula. Y mi pregunta es, ¿qué órgano puede ser si yo veo una glándula con ese epitelio? El esófago. Por eso ahí dice lámina propia sin glándulas. ¿Qué tipo de glándulas va a ser si se encuentra en la lámina propia? Glándulas cardiales. Si se encuentra en las mucosas, son glándulas esofágicas propiamente dichas. Vayan que estudiando, porque la próxima clase ya son las entregas. Lo mismo el epitelio. Ahora la glándula mamaria. La glándula mamaria puede sufrir modificaciones y puede convertirse, o sea, podemos ver una glándula mamaria activa e inactiva. En las mujeres se desarrolla más la glándula mamaria. ¿Por qué? Por la acción de las hormonas, por la acción del estrógeno y la progesterona. Y yo puedo ver que la glándula mamaria está sobre los músculos pectorales, que se forman lóbulos, que cada lóbulo está formado por lobulillos, que cada uno tiene un conducto que se denomina conducto galactóforo. El epitelio del conducto galactóforo, ni se preocupen, porque ni el libro no se decide en un epitelio. Cita todos los epitelios habido por haber, bueno, todo puede tener. Y el seno galactóforo, donde es como si fuera un ensanchamiento
para drenar, por así decirlo, con su contenido, expulsar su contenido a través del pezón. Las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas modificadas y son glándulas túbulo-alveolares. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen porciones tubulares, como vemos acá, y tienen porciones alveolares. Nosotros hablamos que las glándulas se podían clasificar según su porción secretora y según su porción conductora. Y acá, según la porción secretora, pueden ser túbulos alveolares. Cuando es inactivo la glándula, se ven más los conductos tubulares, porque no hay luz adentro. En cambio, durante la lactancia se puede ver la forma alveolar, porque adentro se pueden ver los componentes de la leche materna. Entonces, esto, todo lo que envuelve cada lóbulo es tejido conectivo denso y regular con tejido adiposo. Por eso, el tejido conectivo interlobulillar dentro de un lobulillo y dentro de otro lobulillo, y acá veo otros lobulillos que son otro lóbulo, es tejido conectivo denso. Pero el tejido conectivo intralobulillar, que está dentro, es tejido conectivo laxo, ¿está bien? Y esto que vemos acá, con mucha imaginación, son glándulas túbulos alveolares. Tienen que saber eso por teoría, ¿está bien? Acá hasta que se puede ver bien la forma tubular. ¿Qué tienen estas glándulas? Tiene un epitelio simple cilíndrico que tiene esa función, superfunción de ser estimulada. ¿Por qué hormona? Porque hormona se estimula para la lactancia materna. Por la prolactina. ¿Qué secreta quién? ¿Quién secreta la prolactina? La prolactina. ¿Quién secreta la hormona prolactina? ¿Quién produce? ¿Quién produce? La adenohipófisis. Y alrededor de estas células tengo unas pequeñas células que también encuentran contacto con la membrana basal, que son las células mioepiteliales, que son estimuladas por la oxitocina para ayudarle, una vez que está activada, a secretar la leche, ¿verdad? Las células mioepiteliales, exactamente. Y la oxitocina, ¿dónde se produce? En el hipotálamo. ¿Y quién almacena? La neurohipófisis. Entonces la oxitocina es la que estimula estas células mioepiteliales para que se secrete. Acá puedo ver, esta es la imagen más buena que encontré, túbulo por esta forma, túbulo y alveolar, esto porque tiene más espacio adentro. Y acá puedo ver una pequeña cantidad de contenido. Así, colapsado, veo la glándula mamaria inactiva. Y la glándula mamaria activa tiene ya los componentes de la leche materna dentro de los conductos secretores, ¿verdad? ¿Por qué está conformada la leche materna? Por proteínas, sobre todo la lactasa, por lípidos y por inmunoglobulinas, ¿verdad? Es decir, que en el tejido conectivo laxo que está acá, ¿a qué célula le voy a encontrar? ¿A qué célula sanguínea que produce inmunoglobulina le voy a encontrar? A los linfocitos B, que después se convierten en plasmocitos. Y estos plasmocitos, ¿qué producen? Anticuerpos. Por eso es tan importante la lactancia materna, ¿verdad? Porque estos anticuerpos de la madre va a pasar al niño en las primeras horas de lactancia. ¿Está bien? Acá puedo ver bien. Estas son todas gotas lipídicas. Y como ya les dije, es estimulado por la oxitocina y la prolactina que secreta
la oxitocina, la neuro y la prolactina, la adeno, y se estimula, por eso están desarrolladas en las mujeres, por las hormonas que secretan el ovario, el estrógeno y la progesterona que secreta el ovario, ¿verdad? Y hay mecanismos en los que se puede producir la leche materna, en lo que se libera la leche materna. La secreción merocrina, que nosotros ya habíamos hablado, que es en vesículas y elimina al exterior. La apócrina, que llevan pequeños fragmentos de la célula. Y la transcitosis, que es la célula se encarga de transportar nomás las inmunoglobulinas. Esto es un plasmocito, ¿verdad? Y los componentes de la leche materna es la lactosa, lípidos y IgA secretor. ¿Está bien? ¿Qué hora tenemos?